Hola, hola a todos, espero se encuentren muy bien, que hayan tenido una excelente semana. Estamos en este día viernes ya, en un nuevo capítulo, el número 60, y estamos muy felices de seguirlos acompañando, seguir entregándoles informaciones, seguir siendo un aporte cultural para la comuna. Oye, en este capítulo tendremos en nuestra área cultural, nuevamente conversaremos con nuestro amigo Randolph Acuña de un tema sumamente importante. Fue el accidente ocurrido en Queronque, que es uno de los más grandes de la historia ferroviaria en nuestro país, así que está bien interesante, un tanto triste, pero bien importante a la vez, así que todos invitados a escuchar este relato. Oye, también les dejo la invitación de que este día, sábado y domingo, se transmitirá de forma online obra El Húsar de la Muerte por la compañía La Pato Gallina, que ya ha estado en nuestra comuna en otras ocasiones, pero los dejamos invitados para que este fin de semana la revivan y más adelante le entregamos la información. Como es de costumbre, vamos a partir en este capítulo con un poco de música, recordando a nuestro guerrillero Manuel Rodríguez con el tema ganador del concurso bicentenario que se realizó acá en el Centro Cultural, así que los dejamos para que lo escuchen, y aquí comienza otro capítulo más de los programas radiales Cultura Til Til. Dicen que hoy ha muerto el joven Manuel, su pueblo lo llora bajo un maitén, un mito, una leyenda, gritando libertad. Dicen que hoy ha muerto el joven Manuel, 200 años después. Se escucha fuerte Manuel, libre, sigue siendo siempre libre, pensamiento al viento libre, y nunca nadie va a olvidar, está aquí y estará, una bala no logró matar, justicia, igualdad, guerrillero de la libertad. Manuel Rodríguez, Manuel Rodríguez. Un dedal de oro marchito en Til Til, disfrazado de nosotros está aquí, un mito, una leyenda, gritando libertad. Dicen que hoy ha muerto el joven Manuel, 200 años después. Se escucha fuerte Manuel, 200 años después. Se escucha fuerte Manuel, sigue siendo siempre libre.
excelente tema pasaba el ganador del Bicentenario, compuesto por el profesor de teatro Felipe Hurtado y interpretado por la banda Silvestre. Oye, un excelente tema. Bueno, como es de costumbre, nuestro amigo Gonzalo nos va a comentar cómo sigue el tiempo y sobre estas mañanas un poco más frías que hemos tenido. Así que adelante, Gonzalo. Cambio de estación. Sí, pero no estamos hablando de trenes ahora, sino del tiempo. Pero pareciera ser que hoy cambiamos de estación y nos fuimos de nuevo al invierno, porque ha estado bastante nublado y fresco, una temperatura muy diferente a lo que habíamos experimentado los días y quizá las semanas anteriores. Bueno, pero de esto algo habíamos mencionado, algo habíamos dicho, que el clima se iba a presentar un poco más fresco, el tiempo. Y bueno, y íbamos a tener de todas formas algún día como el de hoy, un día nublado, un día más fresco. Fíjense que la mínima en el día de hoy, en Tiltil Centro, 8,9 grados. Y en Polpaico, fíjense, atención, que siempre es mucho más frío que Tiltil, hoy día tuvieron 11,1 grados, o sea, más cálido en Polpaico. Eso seguramente debido a la humedad, a la cobertura nubosa que allá llegó más temprano que acá. La mínima acá en Tiltil se registró alrededor de las 6:30 de la mañana, mientras que en Polpaico poco antes de las 5 de la mañana, que debe haber sido la hora en que se nubló. Por lo mismo no alcanzó a bajar más la temperatura. Recuerden que las nubes siempre son como una gran frazada, un efecto que modera la temperatura, abriga. Las heladas en invierno siempre son con días despejados. Cuando se nubla no tenemos helada. Bueno, el tiempo los siguientes días, vamos a volver a tener bastante sol, no se preocupen, lo nublado es solo hoy. Ya a partir de mañana vamos a tener bastante sol, pero temperaturas máximas moderadas, máximas que van a estar entre los 26 y por ahí los 29, quizás los 30 grados. Ese más o menos va a ser la tónica. Vamos a volver a tener un día fresco, por ahí entre lunes y martes probablemente, y en general temperaturas entre los 26 y los 29, 30 grados. Calores más intensos, muy presumiblemente la última semana de noviembre vamos a volver a tener una ola de calor importante. Es todo lo que les puedo contar por ahora por el tiempo. Nuevamente reunámonos este lunes para contarles algún avance más. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao. ¿Quieres contribuir con el desarrollo de iniciativas ciudadanas para la acción climática? Entonces participa junto a tu organización en el Fondo de Protección Ambiental en su versión 2021 y desarrolla tus iniciativas para la protección y el cuidado del medio ambiente, manejo de residuos o conservación de la biodiversidad. Conoce las bases y postula hasta el 10 de diciembre en fondos.mma.gov.cl. Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile. El Centro Cultural de Tiltil y la Fundación Teatro 1000 te invitan a revisar Teatrograma, la cartelera de artes escénicas que encontrarás en teatroamil.tv desde el 5 al 12 de noviembre. En Programa al Teatro, todas esas cosas maravillosas. Y Nadie nunca va a llorar por mujeres como nosotras, la historia del mítico personaje de García Lorca. También tendremos recuerdos del Festival Santiago 1000 y en documentales, Los Falladores, Sueños de una noche de verano. Y 25 años El Comienzo. Visita nuestra cartelera y disfruta del teatro en casa. El Centro Cultural de Tiltil y la compañía teatral La Pato Gallina traen de vuelta a Tiltil la obra El Húsar de la Muerte. Este sábado 14 y domingo 15 de noviembre desde las 19:30 horas más un conversatorio será transmitido a través de Facebook Live por los fanpages de Cultura Tiltil, Santiago Off y La Pato Gallina. Disfruta desde tu casa esta excelente obra El Húsar de la Muerte. ¡No te lo pierdas!
La sirena anuncia un hecho trágico, un hecho terrible, un accidente lamentable que ocurrió hace ya bastantes años, exactamente hace 34 años, un 17 de febrero de 1986, que es conocido como el accidente ferroviario más grande en la historia de nuestro país, el accidente de Queronque. Ese es el tema que es un tema triste, pero que es parte de nuestra historia, es parte de lo que tenemos que conocer y recordar, y para eso nuevamente vamos a conversar con Randolph, que tanto nos ha ilustrado en este tema del pata de fierro de los ferrocarriles. ¿Cómo estás, Randolph? Muy bien, pues Gonzalo. Así es, como tú lo dijiste, es triste, esta es la parte más complicada, y ese audio es original del segundo llamado de respuesta de los bomberos Limache cuando cierto ocurre esta gran catástrofe digo. Un 17 de febrero, lunes en la tarde, ¿cierto? Sí. Y damos las gracias también porque mucha, digamos, gente de Tiltil se ha sumado también, y ahí tenemos unas pequeñas historias que nos contaron acerca de que se salvaron, de hecho. Sí, pues iban familias Gente tiltilanas Oriente, exactamente. Oye, pero bueno, la gente hoy en día, imagínate, ocurrió hace 34 años, hay mucha gente, muchos jóvenes hoy en día ni siquiera nacían, o la gente que tienen ahora menos de 40 años probablemente nunca supo, no saben. Así que tú nos vas a contar un poco dónde fue, qué pasó. ¿Por qué no nos ilustramos un poquito a nuestros auditores? Bueno, ¿dónde fue primero el accidente? Mira, el accidente ocurrió, ¿cierto?, a 4 kilómetros de Limache, Ya. en el sector de Querón, que es el sector de muchas curvas. ¿Ya? Hay un corte en el cerro también ahí. Es como una zanja. Exactamente. Has pasado al puente Querón. Ahí se produce este accidente. Pero bueno, mira, lo vamos a hacer como bien didáctico un poco para que lo entendamos también. Estos trenes eran, ¿cierto?, como los AES, los que hablábamos. Teníamos por un lado el AES 9, que venía procedente desde los Andes, era el expreso andino. Claro, salía como un cuarto para las 6 más o menos de la estación de los Andes. Ya. Recorría, ¿cierto?, hasta allá y se iba de los Andes a Valparaíso. Exactamente, como expreso 602 era, el recorrido 602. Ya. Y por otro lado teníamos al AES 16 con el AES 4, que conformaban 4 coches, porque era expreso 705 era el recorrido hacia Valparaíso o Mapocho. Valparaíso. Ya, ese pasaba por aquí por Tiltil como a las 9:30 de la noche más o menos. Ya, perfecto. Ya. Casi todos usaban el de la mañana y volvían en ese tren los que iban a la playa muchas veces. Perfecto. Sí, porque estábamos hablando de verano. Exactamente, las vacaciones, bueno, ahí vacaciones de verano, exacto. Exactamente, estaban terminando las vacaciones, había ocurrido, mucha gente viajaba en trenes en esa época. Y bueno, digamos, en Viña del Mar había, bueno, tú conociste la estación antigua de Viña del Mar cuando era todo por arriba, porque ahora es por abajo, todo túnel. Sí. Había sobrepasado la cantidad de pasajeros. Entonces se pide a Valparaíso que armen otro tren que se acopla el AES 16 con el AES 4 para conformar digamos, 4 coches que venían como expreso 705 hacia Mapocho. Ya. ¿A qué hora sale ese tren? Ese tren salía como un cuarto para las 7. Cuarto para las 7 de la tarde. Y tenía que llegar a Santiago. Llegaba como a las 10:15 a Santiago, más o menos. Ya. Ese venía con una tripulación de 4, digamos, conductores, en este caso, que son los que van a cargo del tren, 2 de cada vagón, en este caso. Bueno, aquí voy a contar un poquito esta historia, porque la hace llegar una persona de Tiltil, que ella se llama Janet Arenas. Ya. Ella con su esposo, Jorge Campo, viajaban siempre a la localidad de Valparaíso a vender tunas. Ya. Tomaban en la mañana el tren y regresaban en la noche. Sí, en febrero hay tunas. Exactamente. Entonces me cuenta el hijo, que es Jonathan, que él estaba en su guatita. No sé si serán unos 8 meses, más o menos 7 meses para que naciera él. Y resulta que ellos se suben al tren, y se recuerda que tienen acción el AES 4 porque conta como en el tercer coche, que ya venía pasando a ser el AES 4. Y dice que por estas cosas la vida del tren estaba muy lleno, suben las cajas plataneras que llevan las tunas, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces dice que le tuvo una premonición ella. Mira. ¿Ya? Y dice que como que le bajó un ataque de pánico. Así es que ellos estaban en la estación de Valparaíso. En la estación de Valparaíso. El tren le quedan como 10 minutos o 20 minutos para su salida. Ya. Tú sabes que el tren cierra las puertas y se va, no hay al tiro. Entonces, claro, ella dice que se puso como a gritar, le dio como pánico, dice que el papá, olvídate, bravo, enojado por lo que ya tenían sus pasajes comprados. Claro. Ahí se bajaron. Se bajaron del tren.
Así que ahí tenemos una familia de Tiltil que se bajó y después ellos dicen que se enteran por medio de la televisión en el terminal del bus, porque tienen que regresar en bus, y ven esto que había ocurrido y lloraban, dice, se abrazaban. Porque claro, a lo mejor ellos podían haber fallecido porque fue, tú sabes, ese tren, el Expreso 705 que venía a Santiago, traía alrededor de 600 personas a bordo. 600 personas. ¿Y el de los Andes? Ese tenía que haber traído unas 400, 350, porque por lo que se cuenta la historia, venían alrededor de 1000 personas en ambos convoyes. ¿Ya? Bueno, lo vamos a hacer un poquito más rápido, vamos a ir saltando porque a lo mejor lo va a pillar el tiempo, porque aquí hay harto para que mucha información que contar. Claro, a ver, pero para que la gente se ubique, esto ocurre entonces, como decíamos, el 17 de febrero del año 86, son 2 trenes que se encuentran entre Peña Blanca y Limache. Por alguna razón no se pudieron alertar antes de que venía un tren por la misma vía, y por eso chocaron, digamos. Así es. Entonces, la historia cuenta, mira, lo que uno siempre aprendió de chico, porque yo del año 87 que ocurrió esta tragedia, siempre me interesó cómo aprender. Sí. Y más grande uno se va informando, también va llegando nuevas informaciones. Claro. Siempre se habló del robo del cable, del selector, que era el que comunicaba, los teléfonos internos de ferrocarriles. Ya. Siempre se habló de eso. En realidad, la verdad que no sé si yo hablo por mí, y por los que me han dicho los ferroviarios, que no saben si realmente habrá sido el selector o no. Porque hay jefes de estaciones que dieron entrevistas en la época que decían que la señal de comunicación la gestión se había hecho. Yeah. Entonces, si tú ya dices eso, quiere decir que el tren, nunca estuvo cortado la comunicación, pues si se logró comunicar. Pero no llamaron de la estación de Limache para preguntar si venía el desde Peña Blanca. Claro, es que eso dicen los jefes de estación que sí, porque la comunicación se hizo. Ah, se hizo. Se hizo. Ya. Entonces ahí donde hay le dieron la salida igual al tren. El tren, exactamente. Pero a lo mejor se hizo y no se preguntó bien el tren, sino que... Lo que pasó es que, mira, yo hice un curso de comunicación en Bombero una vez y siempre se repite el cambio que uno recibe. Ya. Entonces ellos no se sabe si lo hicieron o no, porque si a lo mejor hubiese repetido, entonces no. ¿Pero era radio o era teléfono? No, eran teléfonos selectores. Entonces ahí está la duda, porque muchos dicen que el jefe de estación bajó a la estación a comunicarse por un teléfono público. La verdad es que no sé de dónde salió eso, porque nunca se ha hablado en realidad de eso. Y esa es la duda, y que hasta el momento todavía se mantiene. ¿Ya? Hay que decirle a los auditores de que estamos hablando de hace más de 30 años, cuando no existían los teléfonos celulares. Exactamente. Los teléfonos domiciliarios eran muy, muy escasos acá en Tiltil. De hecho, no había ni teléfono. Había 2 teléfonos, 3 teléfonos que eran públicos, digamos. Entonces la comunicación es una cosa mucho más compleja, más lenta, más difícil. No es raro en ese sentido que hayan tenido ese problema. Así es. Bueno, entonces llegamos, ¿cierto? El AES 9, digamos, el Expreso Los Andes hace su posición en el andén 1 de la estación de Limache, esperando la comunicación de Peña Blanca, porque era lento el sistema. A todo esto, en la mañana se habían mandado, digamos, investigar a 2 carabineros del retén de Limache por el asunto del robo. Del robo de cables. De cables. En la mañana había sucedido esto. Entonces, esa línea, como había sido... ese robo había sido ese día. Había sido ese día. Entonces, también había problemas con el puente de Queronque, que había sido dinamitado, dicen que meses antes, pero era mucho tiempo antes. Sí, para ahí salen algunos nombres claro. de connotados. Sí, entonces, claro, muchos dicen que no fue tan así tampoco. Por eso te digo que hay cosas como que hay que como investigar acerca de eso. Pero lo que sí, el puente estaba arreglado, dicen muchos. Entonces, lo que pasa es que había problemas que no habían sido canceladas la plata para la empresa que lo arregló. Entonces la línea estaba en un estado de emergencia, una de las líneas, porque hay 2. Entonces una funcionaba. Entonces tenía que haber sido más riguroso el tráfico en ese movimiento de vía, claro. Entonces el tren llega, ¿cierto? Y se coloca en el andén, y es cuando mucha gente esperaba la salida, los maquinistas igual ahí, porque iban con un retraso, tú sabes que el tren es bien puntual. Sí. Entonces tiene una detención de más de 20 minutos, lo cual no es frecuente en realidad en esto. Ese era el tren de los Andes. De los Andes. Claro. Y viceversa, el AE16, ¿cierto? El de Mapocho, el que iba a Mapocho, también le ocurre lo mismo. ¿Y pero el otro que iba parado en Peña Blanca? En Peña Blanca. ¿O en Villa Alemana? En Peña Blanca. Espera que la gente baje y suba también, y también tiene un retraso de 20 minutos. Mientras se logran comunicar. Claro.
Entonces, aquí es cuando está la incógnita de que alguien dio la pasada. Entonces, yo creo que, claro, como lo que hablan ¿Quién siempre. dio la pasada? Pero ahí 2 dieron la pasada. O sea, se Porque supone que 2. largaron los 2. Claro, pero dicen que pasaba otro, que una información que iba a Calera, que él es el que estaba a cargo, un movilizador de Calera. Y ese sí que volvía el llamado. Y era como bien engorrosa la cosa. Claro, claro. Bueno, ¿y eso se investigó en algún minuto? ¿Hubo sanciones? ¿Hubo algún proceso judicial? Sí, hubo un proceso, digamos, los jefes de estación se fueron castigados, otros se culpaban entre ellos, pero en realidad... Pero no hubo sanciones penales, por ejemplo... ¿Preso a la cárcel? Así. Estuvieron algunos, por ejemplo, el Morán, que era uno de ellos, de Limache, él salió porque nunca hubo contradicción en su relato, en realidad. Claro. ¿Ya? Y los otros sí, los de Peña Blanca, pero no sé hasta qué punto, ahí no sé si cumplieron los 4 años que les daban, digamos, en ese tiempo. En ese tiempo, ya. Entonces, bueno, hay un error En comunicación. en comunicación, y eso hace que movilicen los 2 trenes, tanto el que viene de los Andes como el que viene de Valparaíso, y por la geografía del lugar, porque tú nos explicabas que la línea va a una curva y va como yo recuerdo, porque es como una zanja. Entonces uno no puede ver hacia los lados, se encuentran los trenes, me imagino, muy encima, no hubo posibilidad de detenerse, claro. hace una cosa terrible, porque se vieron muy encima. Sí, pues. Y ahí ocurre el accidente. Por ejemplo, el tren que sale primero por tiempo, distancia, se supone que el Expreso Mapocho, que viene haciendo, porque hay más kilometraje desde Peñablanca hasta el lugar del accidente. ¿Ya? Ya. Él tiene que haber salido unos 2 o 3 minutos primero que el de los Andes, por distancia. ¿Ya? Ya, por distancia. Claro, y claro, entonces se me imagina, claro, como iban con retraso, los maquinistas, siempre se dijo que los trenes chocaron a 70 km por hora, lo cual no es correcto porque por investigación y relatos de los mismos maquinistas, el tren pasaba por ahí alrededor de 110 km por hora, entre 100 a 110. Ya. Entonces se imagina que puede haber sido como a 100 km por hora. Ambos. Pero ambos. Porque ya con un retraso, claro, porque al salir de la curva, al entrar a la curva, los trenes a lo mejor bajaban un poquito, pero de ahí salían y al tiro suben las velocidades. Me imagino ahí se suman las dos velocidades. Se suman las 2 velocidades, más el tonelaje y la masa que traen, son fierros, son tremendos, claro. Y ahí se produce ese terrible choque. Exactamente. ¿Cuál es el saldo de víctimas? Mira, en este momento siempre la prensa publicó 58 muertos, claro, oficialmente, y 510 heridos, digámoslo así. Hasta el momento nosotros en la investigación del documental, con relatos y testigos de pasajeros, bomberos, todo lo que hemos investigado durante unos par de años, van 132 muertos. 132 muertos. De hecho, hay un audio que tiene el retén de Peñablanca, o sea, perdón, de Limache, que habla de 180 muertos, se dijo en un principio. Claro. Entonces, para no alarmar tanto a la opinión pública, claro, se minimizó la cifra, claro. Entonces, pero no sé si sea tan como 180, pero bueno. Pero 132 es mucho. Es mucho. Para la época era una catástrofe, digamos. Yo creo que en accidente, bueno, el vapor Itata, que ahí murió mucha gente. Sí. Hay un accidente aéreo también que es del año 64, un LAN que choca en el Cajón del Maipo, porque mueren 80 personas. Y en ferrocarriles por eso en el medio de transporte ha sido el más grande de la historia. El más grande de la historia. Claro. Entonces venían 2 familias de Tiltil, bueno, ellos se salvaron los que hablamos, sí, ¿cierto? Venía la Vichy, que era de Tiltil, sí, con su marido. Hay otra familia que no recuerdo el nombre, no lo mandaron nunca. Pero bueno, en realidad es triste porque así como yo aquí me saco el sombrero con los bomberos Limache, en realidad. Sí. Que tengo unos audios en realidad tan tristes de lo que cuentan, por las condiciones en realidad que tuvieron que trabajar ellos. De hecho, Bomberos de Chile, gracias a este accidente, bueno, digo gracias en realidad, porque de ahí es donde nacen los equipos de rescate en bomberos y yo por lo cual después también por eso me meto en los bomberos también de Tiltil, producto de los bombero. Sí. Tuve 12 años, pero siempre he tenido esa pasión de ayudar a la gente. Claro. Me siento como que quedé frustrado con no haber ido a participar ahí por tanta gente que murió. Sí. ¿Pero tú qué edad tenías al momento de este accidente? Yo tenía como 13 años. 13 años. O sea, ¿tú te acuerdas? Sí, me acuerdo de todo. Claro. Entonces, claro, y como contaban ellos, los bomberos, fue terrible en realidad trabajar. Llegaron bomberos de toda la quinta región a socorrer. De hecho, Tiltil, por lo que yo investigué, también fue nominado, digamos, al apoyo. Lo que pasó es que justo ese día había un incendio en Cerro Blanco. Puede ser. No pudieron mandar a una unidad de aquí para apoyar.
porque Olmué también prestó servicio. Claro, la gente también tiene que entender, porque hoy en día hablarlo es diferente, pero la Cuesta de la Dormida en ese tiempo era de tierra, era correcto. súper mala, no existía el Troncal Sur, esa autopista que después te lleva hasta Viña, Valparaíso. Por el lado norte, uno se iba por la ruta 5 norte hasta Calera, pero tenía que salir por Rungue, que era de tierra, bueno, eso no hace tanto que se pavimentó, Sí. y el otro era el ferrocarril que daba esa tremenda vuelta, entonces llegar al lugar desde Tintil era, yo creo, por lo menos una hora y media. Hora y 2 horas. media, claro. Porque aparte después de bajar la Dormida tenía que entrar a Limache, Sí, por los pasar Laureles. por todos esos Y era lugares. todo de tierra, Sí. y de lo que cuenta la historia, que claro, los bomberos, los primeros en llegar fueron la segunda compañía de Limache, Ya. que los audios que hemos presentado, que son Claro. inéditos, me ha costado conseguirlos. Mira, pero interesante, Pero están. muy buena Sí. recopilación has hecho. Y ellos fueron los primeros. Entonces el señor que iba a cargo, que era el capitán Pastene, que era del carro de la unidad del B2, en ¿El este capitán caso, Pastene quién es? era el capitán del carro bomba de la unidad de la compañía. Ya. A él lo entrevistamos nosotros para el documental. ¿Y se llama así, capitán? No, es que era capitán en la época. Ah, por ya. eso le digo Pastene el apellido. Ah, ya, porque igual que el pueblo que hay en el Sí, sur. Sí, capitán, ¿verdad? Hay un pueblito en el sur. Él dice que, claro, llegaron al lugar y que ellos, muchos muchachos como que quisieron arrancar de la escena. En O sea, realidad. cuando llegaron se impactaron. con lo Aparte, imagínate, llevan chuzos, palas, una camilla, creo que andar trayendo el carro. Y ahí es cuando él pide un socorro, que tengo ese audio que muy llega a pararse los pelos, como pide apoyo Claro. a los demás cuerpos y que despachen a todas las compañías posibles, porque era impactante. Imagínate, son 1000 personas, Imagínate. que de las 1000 pueden haber, no sé, 600 que tenería. Diría, claro. Imagínate, 600, uno a veces con 4 personas ya queda Imagínate nervioso, 600. imagínate con 600 personas. Imagínate, oye, o sea, la evacuación de toda esa gente, ¿cuánto demoró? Mira, el accidente ocurrió un cuarto para las 8 de la tarde, algún que haga luz día. Los primeros en llegar, los bomberos, ¿cierto? de la segunda, llegan como a las 8:30, porque en realidad esto Eso se también demora más. tardó porque no habían celulares. Claro. Y aquí está la gran, digamos, señora Juanita, que es la que del sector, que ella es la que vio todo, en realidad. Ella vio todo, no el choque en sí, pero sí lo sintió. ¿Quién es la señora Juanita? Mira, la señora Juanita era una lugareña, digamos, de Querón, que era dueña de todas esas parcelas que uno pasa cuando vas en tren, por ahí se ven. Ya. Ella iba con su nieta en una carreta buscando leña. Ujú. Cuando dice que ve el tren, ella había una misa, tenía misa, dice, y contó la historia. Me dice, abuelita, le dice, vámonos nuevos, que van a ser un cuarto para las 8 y las 8 en la misa. Claro. Y ahí dice que ven el tren, dice, ¿y cómo ven la hora? Po? El tren de los Andes pasa todos los días un cuarto para las 8. Claro. Entonces por eso sacaron el estimativo de la hora del tren del choque. Entonces dice que pasa el tren y a los minutos se siente el estruendo, pero un estruendo tan grande, dice, porque hasta el Limache se sintió, que levantó una polvadera inmensa, es decir, tiene que haber sido como una bomba, quizás de Claro. cuánto potencia. Entonces dice que el caballo y la carreta salieron arrancando, Se se espantaron. asustaron. Y dice que la tierra se movió mucho y ellos fueron a ver. Ay, fueron a ver. Entonces ella, claro, fue a ver y se encuentra con... Porque todos pensaban que podía ser una bomba. Si de hecho los pasajeros, los maquinistas, siempre pensaron que podía ser una bomba, como Claro. estaban los atentados. Entonces se encuentran, claro, los dos trenes incrustados. Acuérdate que uno venía con 4, el otro con 2. Sí. Y ese se elevó sobre el del Expreso Los Andes como 20, 30 metros hacia arriba, donde Claro. descabezó a todos los que iban sentados. El que viene de Valparaíso se sube sobre el otro. porque me acuerdo, Exactamente. sí. Exactamente. Ya, y ella llega al lugar, entonces Llega al ella lugar. ve. Y ella parte al puente a avisarle a unos operarios que habían ahí. Y ellos van en un carrito, ¿te acuerdas? Unos Sí, salmón. la- Ellos y son los que llegan a la estación y le dan el primer aviso. Pero ella es la testigo presencial. Claro. Digamos, es como el Y es la el única uno. testigo presencial. Presencial, Ya. claro. Y es la ella única. entonces ella le avisa a los otros ferroviarios que hay en el puente. Exactamente, y ponen a la alerta, digamos, ella es la que pone la alerta a la autoridad en realidad. ¿Cuánto se demora entonces Eso transcurre como media hora. media hora? Y ahí los primeros en llegar, ¿cierto? Son los bomberos, luego llegan las ambulancias, los carabineros, después se despacha el ejército también, un batallón que es de granaderos, llega a reforzar, porque faltaba, los marinos también, porque Claro. era, tú sabes, mucha gente, llegaron helicópteros. Sí. Lo que pasa es que por el lugar, como era escarpado de Sí. harto espino y lidre, era muy difícil acomodar helicópteros, Claro. sobre todo de noche. Entonces ahí yo sé que aterrizaron igual, pero al otro día ya aparece. En el momento fue cuando antes que oscureciera. Después ya no se pudo. ¿Pero cuánto, imagínate, evacuar a toda esa gente, se iban 1000 personas, la mayoría de ellos heridos? ¿Cuánto se demoraron en eso? Mira, trabajaron, como te digo, de las 8:20 que llega la primera unidad de bomberos y trabajaron hasta casi la 1 del otro día, martes en realidad, La porque luna esto fue el de la- lunes. El- Trabajaron a la- toda la noche.
sin ya, parar. hasta la 1 de la tarde. Hasta la 1 de la tarde donde fueron, porque cuando rescataron a los heridos primero y a los muertos, porque los muertos los iban sacando igual de los vagones y los dejaban apilados en la orilla de la línea. Sí, ¿Ya? me acuerdo haber visto esa escena. Entonces sí, era muy Me acuerdo. complicado y estaban todos apilados. Entonces, y muchos cuerpos que no se pudieron recuperar. De hecho, Claro. hay cuerpos que no aparecieron, quedaron como desaparecidos porque se desintegraron por la magnitud de la expansión. Claro. ¿Ya? Entonces, Ya, pero, ¿y los heridos fueron trasladados a dónde? mira, todos los heridos, recordemos también que aquí hubo también una mano de generosidad de la gente, Ya. como por ejemplo la historia cuenta que muchas camionetas de particulares prestaron apoyo para transportar heridos porque las ambulancias fueron insuficientes. Sí, me imagino. Imagínate, entonces todo sirvió para transportar heridos, los negocios abrieron sus puertas de las telas, en este caso, y hicieron vendas para poder llevar al lugar. O sea, todo fue como en comunión. Fue algo, aparte de trágico lo que había ocurrido, la gente se... Demostró la solidaridad. Exactamente, te lo he dicho. Eso la gente de Limache, ¿de dónde? De Limache, Peña Blanca, De igual, todos los lugares. Quillota llegaron, Claro. Olmué. Claro. Entonces todos prestaron, Oye, como dices tú. Y este trágico accidente, claro, yo entiendo que tuvo consecuencias. Sí. A partir de ese accidente cambió todo el desarrollo de los ferrocarriles, yo creo que a nivel nacional, pero sobre todo en este sector, ¿no es cierto? ¿Qué pasó después de este accidente? Bueno, después del accidente, ¿cierto? Se restablece el tráfico. En ese tiempo estuvo cortado como 3 días, porque en realidad la vía no le pasó nada, en realidad. Solo fue lo de los trenes, digamos, la masa de fierro que quedaron amontonadas en el lugar. Se restablece el servicio a Santiago y eso me imagino con el tiempo, yo lo recuerdo en realidad, que dura como un año más nomás, o meses más nomás. Yo creo que como el 87 ya muere el ferrocarril. Claro, ahí muere el ferrocarril. Ahí digamos, es que lo que pasa es que ocurre que con el accidente el Estado como que quebró, porque tuvo que indemnizar muchas personas, muchas familias, Claro. por heridas, hospitalizaciones. Claro, por eso que hay un antes y un después. Exactamente. Y ahí el de ferrocarril ya con ese accidente es donde ya muere, el tiro de gracia. Ya Ese- estaban súper mal los ferrocarriles, pero ya con ese accidente ya mueren. Yo me Claro. acuerdo que, bueno, acá siguió corriendo un poquito el tren a Santiago, hasta el 88, que se acaba la estación Mapocho, también hay que decirlo, Sí, porque esto es el sí. 86, o sea, 2 años después se acaba la estación Mapocho, y algunos trenes siguen llegando a Estación Central, Estación pero después se Central. acaba, después Así vuelve es. el Metrotren, acuérdate. Sí, el Metrotren duró muy poco en Tiltil. También. Vamos en algún programa a hablar del Metrotren En también. un minuto vamos a hablar de eso, claro. Ese es un buen punto. Pero el accidente, claro, marcó un antes y un después Exactamente. en el tema de los Y ferrocarriles. así también como lo explicaba del asunto de la generosidad que tú me dices de la gente, también como pasan siempre en estos casos que hay hechos heroicos deben ser mencionados. Está así, está en el hecho histórico digamos. Claro, siempre hay Hay uno, personas heroicas. hay otro que también no se sabe el nombre, que él también llegó a ayudar al lugar y como a las 3 de la mañana ya como que su cuerpo no dio más y se resfala, cae en el riel y se quiebra la espalda Oh, y queda inválido hasta el resto de su vida. no me Entonces, digas. son relatos de los bomberos que cuentan. Claro. Entonces, ahí tenemos 2 héroes anónimos que imagínate, yo no sé, el primero y los dos en realidad, y la señora Juanita, Claro. que ella con su hacha de cortar leña fue la primera que empezaron a rescatar a las personas para abrir las puertas de los vagones ya que estaban Claro. todos apretados. Y también, pues ella también es un pilar, digamos, trabajó a codo con los bomberos hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Uf. Y mucha gente que llegó a prestar. Entonces, siempre hay personas que de alguna u otra manera prestan apoyo. Yo, por ejemplo, siempre me he involucrado en eso, me parece bien. Bueno, y ahora yo sé, por ejemplo, que año a año se juntan en el lugar y hay una misa, hay una Así es. ceremonia religiosa, ¿sí? Eso se sigue. Todos los años, desde el día que ocurrió el accidente. Bueno, yo voy del año 91 a la misa, cuando ya crezco y puedo, digamos, mandar solo. Claro. Puedo salir, digamos, Sí. y voy a la misa. ¿Dónde se hace esta Eso misa? se hace en el mismo lugar. En el mismo lugar. Todos los años, el 17 como caiga, se hace. Yo ahora estamos a cargo en realidad de la misa nosotros, digamos. ¿Nosotros quiénes? Por ejemplo, yo te voy a nombrar primero. El burro al último. El burro al último. Bueno, digamos, es 20 ahora porque ya organización, ya nosotros de Tiltil, la organización de Quillota, está la de Calera, San ¿Pero Pedro. qué organizaciones son esas? Son... Son de ferro aficionados, solamente amantes de los ya. ferrocarriles. No Ya. hay nadie que Ya. sea ferroviario aquí. Ya, amantes de los ferrocarriles. Amantes de los trenes. Ustedes organizan la ceremonia. Exactamente. Llevan un sacerdote. Todo. ¿De O dónde? sea, ¿De eso dónde? lo ve la señora Adriana, que perdió a su hijo para Ya. y su sobrina. Ella, desde el día que ocurrió también, bueno, ahí son otras historias que Claro. los voy a dejar para el documental Para- cuando salga, claro. para que tengamos algo. Ya, perfecto. Entonces, ella es la organizadora en realidad, pero ella está muy viejita.
Entonces nosotros le prestamos ahora, como yo voy todos los años de Claro. chico, entonces yo dije, hagámonos cargo nosotros con ella y hacemos algo bonito. Preparamos el lugar 2 días antes, se limpia, porque tú ves que es cerro, Sí. se deja pintado, Merval igual, coloca un tren especial ese día que sale de Belloto. Pero ahora había metrotren en esa Es parte. Metrotren ahora. Ahora hay 2 vías. Siempre ha habido 2 vías. Ah, ya. Siempre ha habido 2 vías. Desde el lugar del día del accidente siempre ha habido 2 vías. Ah, mira, y no iba uno por uno. Es y el que otro por por- eso es lo que te explica, Claro. está en emergencia Está uno. en emergencia, exacto. Entonces, claro, y se limpia el lugar. Hemos peleado harto con Merval para que nos hiciera un memorial, que es lo que realmente necesitamos que ahí Ya. pase. Pero no se ha logrado en realidad. Pero sí hay un monolito bien bonito que hizo Ferrocarriles en la época, Sí. más las cruces que la gente cada uno hace eso. Y siempre, todos los años en realidad. Ahora se cumplen 35 años este año. Pretendemos hacer algo bien bonito. La tele también ahí ha estado presente en alguna misa. Cuando se hacen cada 5 años se van invitando, digamos, autoridades y todo. Claro. Pero así ha sido siempre en realidad. Pero en realidad es triste lo que pasó ahí. Hay relatos, como tú escuchaste el primer llamado ahí, el segundo llamado de los bomberos, ahí la radio se paran los Sí, pelos. sí, es verdad. Y hay muchos relatos que son muy escalofriantes en realidad. Y escenas escalofriantes y fotos también, porque, Sí. que no se pueden mostrar porque en realidad No, pero no hay para qué no para tampoco. qué, ¿cierto? Pero Entonces, pero el hecho histórico es relevante, pues no solamente porque hubo pérdida de vidas humanas, sino que también porque, como decíamos, marca un antes y un después en lo que son los ferrocarriles en Chile, digamos. así es. Y eso hizo cambiar también una mirada. También tú me hablas de estos grupos de rescate que se forman a partir de ese accidente, de cómo moviliza todo un sistema. Es muy interesante, yo creo, analizarlo también desde ese punto de vista. Así es. Bueno, no sé, ha sido muy interesante, bueno, una historia trágica, triste, pero no por eso no vamos a dejar de contarla. La historia tiene de todo, de dulce y agraz, como se dice, y de las cosas negativas a veces uno también tiene que saber aprender. Así es. Le damos. ¿Sabes lo que faltó? Iba a presentar ese audio, un audio que hay, Ah, de un pero periodista ya. no lo presentamos ahí, es un audio rescatado en realidad del momento, que el periodista que cubrió la noticia, de hecho el primer periodista que llega al lugar, Ya. de la radiominería de la época, Claro, de los claro. 80. Bueno, ahí se lo escuchamos. Ya, perfecto, lo ponemos de ahí después. Le agradecemos a Randall nuevamente que nos trae esta historia de la vida, digamos, pero contada a través de lo que es el ferrocarril. Muchas gracias, Randall. A Tipo Gonzalo y al equipo de trabajo, excelente chiquillo, muy amable por recibirnos siempre y ahí estaremos de nuevo contando otra pequeña historia cultural ferroviaria. Muy bien, pues. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao, chao. En este momento, cuando son las 4 de la mañana con 52 minutos, tenemos una información oficial que señala que hay 46 víctimas fatales. Reitero, 46 víctimas fatales. Y aún hay varios cuerpos que no han podido ser rescatados porque se encuentran bajo una gran cantidad de fierros retorcidos. Entre ellos, los cuerpos de los 2 carabineros, jefe del turno y su acompañante de la tercera comisaría de Limache.
Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como Cultura Tiltil. Así que eso ha sido todo por hoy. Un saludo especial. Nos vemos hasta el próximo. Chau, chau.